Hola, mi nombre es Alana Mateo y quiero darte la bienvenida a este canal. El día de hoy les estaré hablando y compartiendo mi testimonio de cómo ha sido mi vida luego de bautizarme. Yo me bauticé en el año 2016 a la edad de 18 años de edad. Ese año fue un año de muchos cambios para mí. Conocí personas, conocí partes de mí que nunca había experimentado antes y fueron unas secuencias de eventos que me llevaron a darme cuenta de lo vacía, de lo sola, de lo triste que me sentía realmente. Sentía como que nadie me entendía y muchos de estos sentimientos y pensamientos estaban basados en muchas cosas, sucesos, acontecimientos, situaciones. Muchas veces en la vida pasan cosas que uno realmente ni siquiera las entiende. Y estas cosas que suceden tienen consecuencias no tanto físicas, sino también emocionales y mentales. O sea, eso, yo entiendo que eso era lo que estaba pasando conmigo en ese entonces. Habían unas secuencias de acontecimientos que estaban pasando, que me estaban afectando muy fuerte, de una manera emocional y espiritual. Y llegué a sentirme muy triste, llegué a sentir que nadie me quería, yo misma no me aceptaba, estaba muy incontenta conmigo y a pesar de que yo conocía de Dios, no tenía una relación con Dios. O sea, yo sí oraba, pero sentía que no me escuchaba y tenía ese deseo, ese anhelo de experimentar algo más. Y le doy gracias a Dios porque para ese mismo tiempo mis padres vieron la condición en la que yo estaba y veían que quizás no iba por el mejor camino. Así que mi padre tomó la iniciativa de enviarme a vivir una temporada a la República Dominicana con mi mamá y ahora mirando hacia atrás creo, entiendo y confío que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, ya que eso fue lo que marcó un antes y un después en mi vida. Cuando yo llegué a la República Dominicana fue en el verano de ese año 2016 y empecé a visitar la iglesia la cual yo asistía cuando era más pequeña. Y toda esa semana tenían campaña. Todas las noches que el pastor hacía un llamado, invitaba a las personas a que si deseaban en su corazón tener un nuevo comienzo, de si querían nacer en Cristo, de si querían que sus pecados fueran perdonados, de que si querían tener nueva vida, una nueva oportunidad. Era esa propuesta de un nuevo comienzo en Cristo que me llamó tanto la atención porque es que yo ya conocía de Dios, yo ya conocía de Jesús, incluso cuando yo era pequeña yo era miembro activo en mi iglesia, ya sea usando mis talentos como el canto, eh, y yo ya conocía de Dios. Y yo sabía que Dios me amaba y yo sabía que Dios estaba ahí y yo sabía que a pesar de los errores que yo había cometido, que el Señor aún así me aceptaba y me perdonaba, pero era una cosa saberlo y era otra cosa muy diferente yo realmente sentirlo y tener esa convicción de que esa era una realidad para mí. Así que esa oportunidad cuando yo visité la iglesia en esa semana de campaña eso fue lo que me faltaba. Era como que, ok, lo sé, pero no lo creo. Y tomar ese paso de bautizarme me iba a dar la oportunidad de no solamente creerlo, sino también de aceptarlo y hacerlo una realidad en mi vida. Y recuerdo que tenía muchas dudas en ese entonces, porque sentía que había muchas cosas en mi vida que tenía que organizar antes de tomar ese paso. Recuerdo que eso era algo que me detenía un poco, era algo que me frenaba un poco y a pesar de que en mi corazón y en mi ser yo anhelaba tomar ese paso, tenía dudas de ¿será que es el tiempo correcto? ¿Será que lo hago ahora o espero más tiempo? O sea, estaba en esa indecisión y recuerdo que en ese tiempo mi mamá me decía, Alana, piénsalo bien, esto no es una decisión que tú la tomas así a la ligera, esto es un compromiso que estás haciendo con Dios, esto es algo serio. Y yo decía, sí, mami, yo sé que es serio, pero yo quiero hacerlo.
Y a pesar de que tenía tantas dudas y tanta inseguridad, tomé el paso y tomé la decisión de sí bautizarme, y lo recuerdo, eso fue un sábado. Ese sábado yo fui a la iglesia como de costumbre en la mañana, en el tiempo que estuve viviendo en Dominicana, y recuerdo que antes de pasar a la parte de atrás donde está el bautisterio me preguntaron, ¿segura? Y yo dije sí, segura que sí, estaba segura, estaba convencida, estaba deseosa de tomar ese paso porque entendía que eso me iba a ayudar, me iba a dar esa oportunidad que en ese momento mi corazón tanto anhelaba. Y así fue, ese día me bauticé y puedo decir que fue un día maravilloso, lo recuerdo, cada año lo celebro. Ya este año, 2025, celebré 9 años de haberme bautizado y realmente que doy gracias a Dios por eso, le doy gloria a Dios por ese día, porque realmente fue un día súper especial en mi vida. Para contarles un poco más de cómo fue mi experiencia luego de bautizarme, fue bien. O sea, después de bautizarme, recuerdo que ya ese día regresé a la casa y yo me miraba en el espejo y era yo, o sea, seguía siendo yo. Porque no sé, es como un momento como que hay tanta emoción de que, wow, nueva criatura, un nuevo comienzo, es algo nuevo y a mí me encanta lo nuevo, o sea, las experiencias nuevas, las experiencias diferentes me encantan, me causan muchísima expectativa, me emocionan y yo estaba súper emocionada por este nuevo comienzo y yo regresé a la casa y llego a la casa y la casa sigue igual, o sea, nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora ya yo bajé a las aguas bautismales, regresé y nueva criatura en Cristo soy. Y a pesar de que en ese entonces yo no lo entendía, porque es algo, ¿saben? A mí siempre me ha gustado pensar en eso de que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Mi cuerpo era el mismo, mi mente había recibido como un pequeño switch, ¿verdad? Pero mi espíritu todavía estaba nuevo porque este era el comienzo de ese caminar espiritual. Ahora tocaba el tiempo de yo empezar a prepararme, de yo empezar a nutrir mi espíritu por medio de la lectura de la Biblia, por medio del estudio, por medio de la oración, porque antes yo oraba de una forma que con duda, o sea, yo antes oraba y yo sentía o pensaba, ok, quizás Dios me escuchó, quizás no, porque no tenía esa convicción. Pero ya ahora que yo bajé al agua bautismal y yo soy nueva criatura en Cristo, ya yo tengo la certeza de que cuando yo ore, el Señor me escucha, porque ya yo confirmé mi pacto con Él, ya mi relación con Él está, ¿saben? Entonces ya hubo ese pequeño cambio en mí y me ayudó bastante. En ese tiempo yo, en la lectura de la Biblia, yo estaba con un deseo ferviente y yo quería aprender más, yo quería conocer más, me regalaron mi Biblia, mi primera Biblia, que aquí la tengo, un poco ya dañada y deteriorada, o sea, se dañó la cobertura, a ver si, sí. Se me le dañó la cobertura, improvisé, le hice una, quise hacerle dibujitos y eso, pero la he mantenido. Pero esta es mi Biblia, la primera Biblia que me regalaron y me encanta. O sea, yo tengo, con el transcurso del tiempo, he adquirido otras Biblias, pero ninguna me gusta tanto como esta. Tenía mi Biblia y yo la leía y la estudiaba en compañía con mis hermanos, porque en mi casa me bauticé yo, que soy la segunda de 4, y mi hermana menor, la más pequeña. Ella y yo nos bautizamos juntas ese día. Y ella y yo estábamos así y estudiábamos y con mi mamá y con mi hermano y fue un tiempo excelente, ¿sabes? Mientras estaba en la casa, mientras estaba en ese nuevo espíritu, bien. Pero con el transcurso del tiempo, ¿saben? Empiezan a llegar situaciones, empiezan a llegar cosas que nos distraen, al menos que me distrayeron en esta nueva experiencia. Y fueron cosas con las que luché por mucho tiempo. Por ejemplo, yo soy muy musical. A mí me encanta la música. O sea, a mí me gusta la música. A mí me gustaba mucho los diferentes géneros y me encantaba escuchar y cantar y todo eso.
Y fue como que ya cuando yo tomé la decisión de bautizarme, ¿verdad? Ya yo entiendo que el viejo hombre quedó atrás y ahora nueva criatura soy, así que ahora tengo que ser diferente. Y realmente me creé una expectativa enorme que siento que también es un gran error que muchas personas cometen, que es que piensan que con el momento en el que se bautizan, ya usted no es la misma persona que era antes. Y eso es un error, porque sí es cierto que tomamos la decisión de bautizarnos y de comenzar con Dios, pero también al mismo tiempo nosotros seguimos siendo nosotros mismos. O sea, esos no son cambios que suceden de la noche a la mañana. Las cosas que a mí me gustaban ayer no quiere decir que ya hoy no me van a gustar. Las cosas que a mí me interesaban ayer no quiere decir que ya hoy no me van a interesar. O sea, eso es un proceso de tiempo y eso es algo que conlleva esfuerzo y sacrificio y decisión y compromiso, y eso es algo que poco a poco, día a día, uno lo va cambiando y mejorando. Y eso fue algo que yo en aquel entonces yo no lo entendía, porque yo me castigaba a mí misma porque quería escuchar la música que me gustaba escuchar antes, y porque me gustaba la música que me gustaba todavía. Era como que a veces yo iba a lugares y estaban escuchando una canción que me gustaba y ahí estaba yo luchando, la canto, no la canto, ¿qué hago? Y les cuento que eso fue algo que a mí, wow. Y solamente para darle un ejemplo con la música, porque había muchísimas cosas que yo luchaba, que si las cosas que yo veía antes, que si ya no las puedo ver, que si las cosas que yo hacía antes, que si ya no las puedo hacer. Habían cosas que, ¿saben? Y no es que necesariamente eran malas, porque yo, gracias a Dios, siempre he sido una persona, una joven tranquila. Sí he tomado en algunas etapas algunos malos hábitos de los cuales no, ya gracias al Señor no soy participante de, pero antes sí habían cosas que yo hacía, habían actividades de las cuales yo participaba, que ya yo entendía que no podían formar parte de mi persona en este nuevo comienzo que yo había emprendido con Dios. Así que para mí eso fue una lucha inmensa y fue algo que con el transcurso del tiempo he aprendido a manejar, he aprendido a aceptar muchas cosas, he aprendido a cambiar mi perspectiva, mis expectativas también las he aprendido a cambiar. No tanto tampoco un cambio de que, ok, no es que esté mal, porque a veces sí está mal, lo único que entender que no es algo que se cambia por completo de la noche a la mañana, sino que es algo que toma tiempo, porque por ejemplo, en mi experiencia con la música, yo batallé por mucho tiempo, y al principio me sentía culpable y luego, porque, ¿saben? Pasa que con, por ejemplo, la música, en mi caso, era como que me aburría de escuchar lo mismo todo el tiempo. Y la música que me gustaba no necesariamente tenía las mejores letras. Pero he aprendido a mejorar mi relación alrededor de eso. Antes era algo que yo me aferraba a eso, pero ya con el transcurso del tiempo, ya gracias al Señor, no me hace falta. Ya es algo que no es algo que forma parte de mi vida diaria, no. Ya tenía en mi aplicación de música tenía diferentes playlists donde tenía la música cristiana, la música secular. Y ahí tenía dividido, ¿no? Pero entonces hubo un tiempo donde tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No más. Y la borré. Me gustó mucho que la borré. Y esto no se trata de la música, pero sí, o sea, la música en mi experiencia sí fue algo muy grande, porque sentía que era algo que no podía dejar ir. Volviendo atrás, luego de haber tomado mi decisión de bautizarme, ¿no? Viví en la República Dominicana por un tiempo y fue una experiencia bien. El Señor me bendijo con personas que me apoyaron, tanto en un ámbito emocional como también espiritual, personas con las que crecí, personas con las que aprendí bastante. Y ya luego, cuando llegó el momento de regresar a vivir a los Estados Unidos, pues realmente fue un pequeño choque también en mi experiencia, porque yo era nueva en la fe y
Cuando llegué aquí, conocí jóvenes, conocí personas que en su caminar no estaban haciendo quizás los mismos esfuerzos que yo ahora como una nueva creyente estaba haciendo. Y fue algo que me desmotivó por un tiempo, me causó alejarme un poco de la iglesia, no necesariamente de Dios por completo, porque siempre mantuve la oración. La oración para mí ha sido una herramienta súper importante en mi caminar porque me ha ayudado a mantenerme siempre cerca de Dios. O sea, Dios siempre está ahí, pero la oración es lo que nos une a Él. Y para mí la oración siempre ha sido algo que me ha fortalecido, tanto espiritual como mentalmente. La razón por la cual el haber tomado la decisión de bautizarme en aquel entonces como una joven de apenas 18 años, que marcó un antes y un después en mi vida, es porque realmente cambió todo para mí, cambió la manera en la que pienso, cambió la manera en la que me expreso, cambió la manera en la que siento, la manera de ver la vida, la manera de ver a las personas, la manera de verme a mí misma, la manera de organizarme, la manera de planear para mi futuro, la manera en la que yo todo, o sea, todo, absolutamente todo lo cambió y de una manera tan maravillosa. Me ha dado propósito, me ha dado paz, me ha dado claridad, es algo que me ha dado identidad. O sea, a veces yo puedo dudar de dónde estoy, a dónde voy, pero nunca puedo dudar de quién yo soy, porque soy hija de Dios. Y eso es algo que me da una fortaleza tan grande de saber que a pesar de que las cosas quizás no vayan como espero o que las cosas quizás no estén como quisiera, independientemente de eso, yo soy hija de Dios y Dios está al control de todo, Dios está dirigiendo todo. Y al haber tomado esa decisión de confirmar mi confianza, de confirmar mi dependencia, de confirmar mi necesidad de Dios, en aquel entonces me ha ayudado a permanecer hasta hoy. O sea, yo a veces miro atrás y conforme a cómo estaba mi vida, conforme a las decisiones que estaba tomando, conforme a las cosas que estaba haciendo, y yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de mí si yo hubiese seguido en ese camino? Porque realmente era como que iba caminando, pero no tenía ninguna dirección. Y le doy gracias a Dios también que me dio la oportunidad de tomar esa decisión a temprana edad, porque a los 18 años es un punto que realmente hace un cambio, que marca una diferencia en la vida de una persona, porque entonces pasas de ser un joven adolescente, ahora ya tú eres un adulto. Y ahí es donde la mayoría de las decisiones importantes empiezan a tomarse. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Cuáles son algunos hábitos que voy a adoptar y cuáles no? Hay muchos buenos hábitos, pero también hay muchos malos hábitos que si somos expuestos a las personas equivocadas pueden cambiar por completo el rumbo de nuestras vidas. O sea, si quizás conocemos personas que tengan tendencias a usar algún tipo de vicios, ya sean alcohol o drogas, y no tenemos una fundación de quiénes somos realmente, eso puede impactarnos de una manera de cambiar el propósito que tanto Dios tenía para nosotros como la visión de nuestros padres. O sea, le doy gracias a Dios que realmente me atrapó, me llamó, mi atención la llamó y la cautivó en el momento preciso. Porque muchas veces pensamos que tenemos que experimentar algo trágico, algo súper traumático, algo que de vida o muerte para nosotros tener ese encuentro con Dios, y no es así. Muchas veces el Señor nos encuentra en esos momentos en los que simplemente nos sentimos tristes, en los que simplemente nos sentimos vacíos, en los que simplemente no sabemos a dónde ir. Creo que es el tiempo oportuno siempre de reconocer quiénes somos, lo que estamos haciendo y el potencial que llegáramos a tener si aceptamos a Dios en nuestro corazón. Porque muchas veces quizás
como yo en aquel entonces, que tenía mucho miedo y mucha inseguridad de no saber si quizás era la decisión correcta, de si quizás estaba lista o preparada. O sea, nunca vamos a estar listos. Nunca vamos a estar listos para esa decisión. Nunca vamos a estar listos, al igual como nunca estamos listos para nada en la vida. A veces podemos estar cruzando la calle y estamos en un accidente y ya, ese fue el punto en un segundo que nos cambia la vida por completo. Y creo que cuando nosotros aceptamos, al menos fue mi experiencia, cuando yo acepté a Dios, cuando yo acepté la invitación de Jesús de caminar con Él, de obedecerle a Él, de vivir para Él, fue algo que de una manera positiva, maravillosa, cambió por completo mi vida. Y no fue algo fácil, porque fue algo difícil y sigue siendo difícil. Es una lucha constante de estar peleando con lo que mi carne quiere, con lo que yo deseo, para dar espacio a lo que Dios quiere para mí, para dar espacio a lo que Dios me manda, dar espacio a lo que Dios me enseña. Y es algo que es muy gratificante el uno saber que estamos caminando en contra de la corriente de lo que este mundo nos manda. Miramos alrededor y vemos la condición del mundo, vemos la condición de las personas, la manera en la que piensan, la manera en la que sienten, la manera en la que actúan. Es una manera tan contraria al plan de Dios que realmente debería ser una motivación para nosotros darnos la oportunidad de acercarnos más a Dios y de conocerle mejor. En los 9 años en los que he estado dentro de este caminar, realmente he pasado por muchas etapas donde he estado fría, he estado tibia, he estado caliente por el Señor, pero cada una de ellas me ha enseñado algo. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos por el mundo sin su dirección. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos por el mundo tristes, sintiéndonos solos, con ansiedad, con depresión, con dolor en nuestro corazón. O sea, Dios quiere que nosotros volvamos a Él, que fue el plan desde el principio, que nosotros estemos con Él, conectados con su Espíritu, para que así entonces Él pueda llenarnos y que así nosotros podamos llegar a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Si todas las personas se dieran la oportunidad de eso, de experimentar eso, de vivir eso, estoy segura, convencida de que el mundo sería un mejor lugar. Este ha sido mi mensaje en el día de hoy. Si llegaste hasta el final, quiero darte las gracias. Espero que esta palabra pueda ser de gran bendición para tu vida y que el Señor pueda tocarte donde quiera que estés para que puedas tener la oportunidad de tener un encuentro especial con Él. Claro que sí. Así que gracias. Te invito a que le des me gusta a este video. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, nos vemos a la próxima.